Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de INTEDSAT. Les habla Jesús Macedo y el día de hoy les tengo preparado cómo conectarnos a internet, o en todo caso, cómo compartir el internet de mi celular a mi ordenador. Bueno, muchos dirán, pero ya lo hemos visto, sí, pero en este caso lo haremos con un cable USB, ¿correcto? Bien, entonces, manos a la obra. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Nos encontramos ya conectados vía Wi-Fi, ¿no? A internet, y lo que vamos a hacer es desconectar el ordenador, ¿sí? Vamos a desconectarnos de este Wi-Fi. Ya está. Y vamos a probarlo para hacer el simulacro. Se supone que el ordenador no debe tener internet, ¿no? O no debe tener acceso a internet por múltiples razones. Entonces vamos a solucionar este problema utilizando los datos, porque básicamente vamos a utilizar los datos de mi dispositivo celular. Bien, aquí hagamos un clic en YouTube para hacer la prueba y nos tiene que salir pues que no tenemos conexión a internet, ¿correcto? Bien, de esa manera ya estamos. Ahora vamos a ver el dispositivo celular, pero antes nos vamos a conectar a través del cable USB. En pantalla se mostrará lo que están viendo, el Galaxy J5, que viene a ser el dispositivo celular que nos va a permitir compartir el internet con nuestro ordenador, ¿correcto? Bien, ahora veamos la vista del celular en pantalla. Bien, hemos pasado a la vista del celular que estamos utilizando, y como ustedes saben, en la parte superior se encuentra el panel de dispositivos que cuenta este celular. Así que lo que vamos a hacer es arrastrar de arriba hacia abajo y vamos a mostrar todos estos elementos. Bien, lo primero que vemos es que estamos conectados a Wi-Fi, y este es el que tenemos que desactivar, ¿no? Para poder hacer el simulacro. Además, también el Bluetooth también lo vamos a desactivar, dejando solamente los datos, ¿no? Que es el que nos va a proporcionar el internet del celular hacia el ordenador. Una vez hecho eso, desactivamos el panel arrastrando hacia arriba, y luego ahora tenemos que ir a ajustes del dispositivo celular. Así que busquemos ajustes, correcto, y una vez encontrado lo vamos a presionar. Presionémoslo y vamos a buscar ahora conexión compartida en esta lista. Al presionar conexión compartida, vamos a tener una lista de los elementos con los que podemos trabajar, entre ellos el módem Bluetooth y el módem USB. Bien, el que vamos a activar es el módem USB, que al presionar se va a mostrar de otro color el botoncito, ¿no? De esta manera pues ya estaríamos compartiendo el internet de nuestro celular al ordenador, que lo vamos a ver en la siguiente vista. Regresando a la pantalla del ordenador, podemos ya ver que hay una vista del canal de YouTube, ¿no? Con el que estamos conectados, ¿correcto? Entonces eso nos da a entender de que internet ya está funcionando. Vamos a ver aquí en la parte inferior, y estamos conectados a través de Red 2, ¿sí? Como ustedes han podido observar. Bien, vamos a hacer una prueba más. Hagamos un clic en el signo más para crear una nueva pestaña, y aquí vamos a buscar a INTEDSAT, ¿no? Y vamos a encontrar, digamos, todos los sitios que tiene INTEDSAT, que entre ellos tiene su página web, y aquí que ya la estamos viendo. Hagamos un clic aquí y ya pues de esta manera ya mostramos que estamos trabajando con internet al 100%, ¿sí? Recuerden que están gastando datos de su celular. Bien, algo más antes de terminar, tenemos que observar que en la configuración de red e internet, nos vamos a ver aquí en cambio opciones del adaptador. Aquí podrán encontrar todos los adaptadores con los que ustedes se conectan, y uno de ellos y el que se encuentra activo en estos momentos es este acá, Red 2. Corresponde a Samsung Móvil, ¿correcto? Que es el dispositivo celular con el que estamos utilizando. Este adaptador se va a instalar al momento de que ustedes
conecten el cable USB. Si ustedes lo desconectan, obviamente se va a mostrar de esta manera, ¿no? Con esa X de color roja, que significa que está en este caso desactivado, desconectado, ¿no? Y pues ya tendrían que optar por el siguiente adaptador, que es el que les permite a ustedes conectarse por su Wi-Fi. Y si es por cable, vendría a ser su Ethernet, ¿no? Bien, entonces con eso hemos terminado esta parte. Agradezco a todos por su atención, esperando que el contenido del vídeo les sirva a todos. Bien, no se olviden de compartir el vídeo con sus amistades. Si les gustó el vídeo, regálenos un like, pero mucho mejor si se suscriben a nuestro canal para poder compartir con ustedes y muchos más vídeos. Bien, con esto me despido, muchas gracias y hasta la próxima.